Ok, seguimos en Efesios 4, seguimos la serie de Efesios 4 y si les preguntara, estoy seguro que sí lo van a hacer. No les voy a preguntar que pasen, pero si les preguntara ahí dentro de sus cabezas, ¿se acuerdan la oración que vimos la semana pasada? Entonces, ¿se acuerdan que, porque si no se acuerdan, entonces no oraron? Y si no oraron, ¿se acuerdan que entonces somos lo que oramos y oramos lo que somos? Entonces, oramos para que podamos comprender más el amor de Dios, lo incomprensible, lo alto, lo largo, lo profundo, lo ancho del amor de Dios. Entonces, dijimos, bueno, necesitamos orar desesperadamente porque necesitamos un milagro en nuestros corazones. Si somos honestos con nosotros, nos damos cuenta que no es que podamos cambiar la forma que pensamos, la forma que somos por nuestras propias fuerzas, y entonces necesitamos comprender el amor de Dios para poder vivir nuestra vida como cristianos. Entonces llegamos al capítulo 4. Si se acuerdan, la primer prédica de Efesios, ¿se acuerdan que dijimos que el libro estaba dividido en dos partes? Los primeros 3 capítulos nos daba la identidad del cristiano y los últimos 3 capítulos nos daba el hacer del cristiano. Entonces Pablo quiere que entendamos quiénes somos antes de siquiera decirnos qué es lo que debemos de hacer. Entonces Pablo se tarda los primeros 3 capítulos diciendo, este es el cristiano. Es redimido, es adoptado, es bendecido, es perdonado, es rescatado, es resucitado. Ese es el cristiano. Y ahora en el capítulo 4 va a empezar a decir, bueno, esto es lo que el cristiano hace. Entonces, date cuenta que primero es ser y no es hacer. Yo amo a Dios porque Dios me amó primero. Yo hago discípulos porque soy discípulo, y entonces no puedo contenerme de hablar de la bondad de Dios, y por eso hablo de Dios. No es que busco ser aceptado por Dios por medio de mi predicación. Entonces soy generoso con las demás personas porque Dios me mostró su generosidad. Perdono a las demás personas porque Cristo me perdonó en la cruz. Entonces es lo que Pablo está diciendo, eres y entonces haces. Los primeros 3 capítulos era, eres esto, eres esto. Algo interesante que en los primeros 3 capítulos no hay ningún imperativo, ninguna orden. La única orden que vimos, ¿se acuerdan? Que era continua, era recuerden su pasado. Ese es el único imperativo en los primeros 3 capítulos. Un montón de palabras, un montón de oraciones, y ese es el único imperativo de los primeros 3 capítulos. Entonces Pablo no te está diciendo haz esto para ser amado, perdonado. Te está diciendo si estás en Cristo eres esto. Y entonces va a empezar en el capítulo 4 entonces a explicarnos cómo es que se refleja en la vida diaria lo que somos, ¿sale? Entonces en el capítulo 4 de Efesios vemos que Pablo dice, por eso yo, es otra preposición conjuntiva, es otra preposición que une lo que viene detrás con lo que viene delante. ¿Se acuerdan? Ya después de esta serie van a salir expertos en gramática, más o menos. Por eso yo, ¿por qué? Porque Dios me amó incondicionalmente, porque soy amado, perdonado, redimido, aceptado. Por eso yo, Pablo, preso, vimos que era esclavo de Cristo, no de las circunstancias. Les ruego que vivan de una manera digna, literalmente a la par de, en reflexión de, en consecuencia del llamamiento que han recibido. ¿Qué llamamiento? Ya lo vimos, adoptados, perdonados, recibidos, amados. Entonces les ruego que vivan a la par, que vivan en reflexión, en reflejo, en consecuencia de, y nos va a estar diciendo ahí los ingredientes. Y entonces Pablo va a empezar a hablar de unidad. Y entonces Pablo nos va a decir que debemos de buscar la unidad en la iglesia. ¿Se acuerdan que cuando vimos que somos hechos uno, que somos redimidos, que somos reconciliados, vimos que no era solamente horizontal, sino verticalmente, que nuestra reconciliación con Dios significa reconciliación con los demás?
Pablo va a regresar y fíjate lo que dice: siempre humildes, amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Versículo 3: esfuércense por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. En el versículo 4 al versículo 6 va a repetir 1 7 veces. Va a repetir la palabra 1 7 veces. Hay un solo cuerpo, hay un solo espíritu, así como también son llamados a una sola esperanza. ¿Se acuerdan la esperanza que teníamos? Las gloriosas esperanzas que tenemos. Somos llamados a esa esperanza, a un solo Señor, a una sola fe, a un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Está otra vez la soberanía de Dios. Entonces, para Pablo es importante que entendamos eso, la unidad de la iglesia. Entonces dice: por eso vivamos de una forma que refleje lo que somos. Por eso vivamos de una forma que refleje que somos redimidos y perdonados, ¿sale? Entonces te está diciendo los ingredientes. Algo interesante es que la palabra, por ejemplo, humilde, antes del Nuevo Testamento, la palabra humilde antes del Nuevo Testamento era un defecto. Tú no querías ser humilde. Los filósofos griegos lo veían como un defecto. Esta persona, pues mira, es bueno en los negocios, pero es humilde. Lo veían como un defecto. Después del Nuevo Testamento, el cristianismo empieza a verlo como una virtud, en base a lo que Cristo refleja en la cruz por nosotros. Cristo se humilló, ¿se acuerdan? Se humilló por nosotros, no se aferró a su gloria, no se aferró a su divinidad, sino que Cristo se humilló. Y entonces ya para el cristiano la humildad es una virtud. Y entonces la humildad es pensar menos en tus derechos y pensar más en el bienestar de los demás. Y entonces Pablo está diciendo: por eso yo te ruego que vivas en consecuencia de tu llamado, siendo humilde. Podemos pasarnos una hora hablando de todas estas palabras. Quiero enfocarme en lo que creo que es el empuje de esta porción. Y entonces quiero dividir la porción en dos puntos. Hay dos personajes dentro de la iglesia: Cristo, y va a empezar a hablar que Cristo da los dones a la iglesia. Vamos a ir hablando de cuáles son los dones, qué son los dones, para qué sirven los dones. Y entonces vamos a decir, bueno, Cristo da los dones y la iglesia recibe los dones, la iglesia utiliza los dones. Y entonces Pablo va a estar hablando que hay diversidad y que hay unidad. Entonces hay unidad en la diversidad. Hay diferentes dones, pero un solo cuerpo. Hay diferentes personas, pero un solo cuerpo. Y entonces Pablo va a empezar a hablar, pone las bases: unidad, mansedumbre. Y entonces después empieza a hablar de los dones. Y quiero preguntarte, ¿para qué vienes a la iglesia? ¿Para qué la gente va a la iglesia? Y hay diferentes formas de pensar, ¿no? Si hacemos una entrevista, un censo, si contratamos ahí a INEGI para hacer un censo en cuanto a las personas que van a la iglesia, verás que algunas personas dicen: bueno, yo voy a la iglesia para que la gente resuelva mis problemas, yo voy a la iglesia para que me den el ánimo espiritual para la semana, yo voy a la iglesia para apaciguar a un Dios apático que ni siquiera sé si está del todo relacionado en mi vida, pero no vaya a hacerla de malas, y voy a la iglesia pues para que no vaya a hacerle de malas y me vaya a caer un karma cósmico y me vaya a castigar por no ir a la iglesia. En otras palabras, lo puedes articular en otras palabras, pero más o menos como que es lo que muchas personas piensan, ¿no? Muchas personas piensan, bueno, para no quedarle mal al pastor, para que no vaya a pensar mal de mí la gente. ¿Qué va a pensar si no voy a la iglesia? ¿Qué va a pensar si no llevo a mis hijos a la iglesia? ¿Para qué vas a la iglesia? ¿Para qué vienes a la iglesia cada domingo? ¿Vienes para consumir cualquier cosa que la iglesia ofrezca? ¿Vienes para, no sé, tal vez criticar el servicio, la música? Estoy hablando general, no estoy poniendo en la esquina a nadie. General, lo vemos
Ojalá que no lo veamos en esta iglesia, pero lo vemos en todas las iglesias. Entonces, bueno, ¿para qué vienes? Bueno, pues vengo para ver cómo estuvo la prédica, para ver cómo está el café, el pan, las decoraciones. Ya después me voy, no sé, te vas manejando con tu esposa, con tus hijos, y bueno, preguntas, bueno, ¿cómo estuvo? Más o menos, mira esto, ok, mira, esto está bien, esto no está mal, ok, dale. Y entonces así es cada domingo, ¿no? Vengo a la iglesia, vengo culturalmente, es porque es cultural, es porque la gente espera de mí. Pero Pablo te va a empezar a hablar de la razón de por qué vienes a la iglesia. Y entonces se acuerdan en el capítulo 2 que decía que la iglesia, el pueblo de Dios, es como testimonio de la sabiduría de Dios, de la bondad de Dios. Entonces Dios muestra su sabiduría en la iglesia, reconciliando las cosas. Dios muestra su gracia por medio de la iglesia, rescatando a las personas que no merecían ser rescatadas. Y entonces vemos que la iglesia empieza a tener un propósito. De hecho, Romanos 8 dice que la creación va a ser renovada, que incluso la creación gime esperando la renovación de las cosas, esperando la reconciliación de las cosas. Y entonces Efesios nos está diciendo que la iglesia es el instrumento por el cual Dios va a redimir todas las cosas. ¿Para qué vienes a la iglesia? Para redimir todas las cosas. Entonces Dios compró a su gente con precio de sangre. Dios hizo un cuerpo, Dios lo redimió, Dios lo salvó, Dios los está santificando. Y entonces por medio de la iglesia muestra su sabiduría, por medio de la iglesia renueva todas las cosas. Ahora una pregunta que creo que todos debemos de poner en nuestro corazón es, bueno, ¿será que Jalapa está siendo diferente por nuestra iglesia, por medio de nuestra iglesia? Porque sí es cierto que la iglesia son los medios para renovar todas las cosas. Entonces, ¿será cierto que Nova está haciendo una diferencia en Jalapa? ¿Será cierto que si Nova dejara de existir mañana, Jalapa se enteraría y Jalapa sufriría y Jalapa se dolería? Porque estamos haciendo tal diferencia en la ciudad, estamos reconciliando todas las cosas, que entonces Jalapa diga, híjole, necesitamos a los cristianos desesperadamente. ¿Será cierto? ¿Podremos decir eso de esta iglesia? Y entonces Pablo te está diciendo que la iglesia son los instrumentos para mostrar la soberanía de Dios, la gracia de Dios, la sabiduría de Dios. Y entonces no hay otra opción sino que el cristiano pertenezca a la iglesia. ¿Quieres estar involucrado en la misión de Dios? Necesitas estar en una iglesia. ¿Quieres crecer como cristiano? Necesitas estar en una iglesia. Si haces un estudio de esta palabra uno para otro o uno al otro en el Nuevo Testamento, vas a ver muchísimos versículos que dicen ámense unos a otros, perdónense unos a otros, exhórtense unos a otros, sírvanse unos a otros. Y para hacer eso, entonces tienes que vivir en comunidad. No hay una dicotomía, no hay cristiano que no vaya a la iglesia. El cristiano pertenece al pueblo de Dios y entonces Pablo va a estar diciendo más específicamente cómo es eso. Ken Hughes, un comentarista del Nuevo Testamento, nos dice, mira, en el sentido más básico no tienes que ir a la iglesia para ser cristiano. Y eso es lo que muchos pensamos, ¿no? Bueno, soy cristiano, pero no necesito estar en la iglesia, cada domingo es muy aferrado. Fíjate, tampoco tienes que vivir con tu esposa para estar casado, pero en ambos casos, si no lo haces, tendrás una relación bastante pobre. ¿Puedes ser cristiano sin pertenecer a una iglesia? Lo veo muy difícil. En el Nuevo Testamento ves al cristiano que va a la iglesia, al cristiano que madura dentro de la iglesia, a la iglesia que aprueba, que incluso da testimonio del crecer de este cristiano. Y entonces Ken Hughes nos dice, mira, en el sentido más básico, como una persona dice, ok, sí, puedo ser cristiano sin ir a la iglesia, es como, digo, sí puedo ser papá, pero no veo a mis hijos, no hablo con mis hijos, no visito a mis hijos, no procuro a mis hijos. Y bueno, soy papá tal vez de papel, pero para ser papá necesito estar con mis hijos, para ser esposo necesito tener esa relación con mi esposa, viceversa. Y entonces Pablo nos está diciendo, nos va a estar diciendo cómo es que el cristiano pertenece a la iglesia. Entonces dije que voy a dividir la prédica en 2 puntos. El primer punto, fíjate, es Cristo.
Y entonces el primer personaje es Cristo y su papel es que da los dones. Ve conmigo al versículo 7. El versículo 7 dice: pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. No dice pero a algunos, no dice a los más espirituales, no dice a los que son más obedientes, no dice a los que están viviendo en santidad. Fíjate lo que dice: a cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros se nos ha dado gracia, se nos ha dado un don en la medida que Cristo ha repartido los dones. En otras palabras, si eres cristiano, si estás en Cristo, tienes un don. Si estás en Cristo, Dios te está capacitando, y vamos a ver para qué te está capacitando: para servir a la iglesia, para madurar a la iglesia. Pero entonces no hay de otra. Si eres cristiano, tienes un don. Nos ha dado un don en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Y fíjate, entonces dice que es en la medida. ¿En la medida de quién? De Cristo. No es en tu medida, no es en base a lo que tú mereces, no es en base a lo que tú esperabas. Si te soy sincero, muchas veces me gustaría tener así el don de cantar. No lo tengo. Si me escuchas cantar, vas a llorar de lo mal que te vas a sentir por mí. Y quisiera tener ese don, quisiera tener el don de la guitarra. No se me da ni esforzándome. Dice que te da el don según en la medida de Cristo, según la soberanía de Dios. No es que un don es más que el otro. Pablo dice que somos un cuerpo, cada cuerpo tiene una porción, cada porción tiene una función. Y entonces quiero estudiar contigo un ratito en cuanto a los dones, los diferentes dones, porque creo que es importante que tú entiendas los dones. Si es que decimos que todos tienen un don y necesitas el don para servir a la iglesia, ¿sale? Entonces quiero hacer como una transición de prédica a enseñanza. No te voy a dormir, espero que no. Dame 20 minutos, te voy a explicar en cuanto a los dones. Voy a salirme un poco de Efesios 4, te voy a explicar de los dones y regresamos con la aplicación de lo que está hablando Pablo, ¿sale? Entonces quiero que te des cuenta que hay 3 listas de dones diferentes en el Nuevo Testamento. Hay 3 listas y esas listas difieren una de la otra. Algunas se juntan, algunas se repiten y otras mencionan diferentes dones. Efesios 4, que ahorita ya vemos, lo leímos ahorita hace rato, lo vamos a leer otra vez. Romanos 12, Primera de Corintios 12. Me gustaría leerlos contigo, pero me voy a pasar hora y media si hago eso. Quiero darte los versículos, quiero antojarte, por así decirlo, esperando que tú puedas estudiarlos, leerlos. Cualquier pregunta, acércate con nosotros y te quiero dar un resumen en cuanto a la teología de dones para el cristiano. Entonces tenemos 3 listas de dones: Efesios 4, Romanos 12, 1 Corintios 12. Algunos se repiten, otros son diferentes. Lo que Pablo nos está diciendo, por ejemplo, aquí en Efesios 4, no nos está dando la única lista de dones que tiene la iglesia. En Efesios 4, y si vas a 1 Corintios 12, hay dones diferentes. En Efesios 4 no te está dando los únicos, en 1 Corintios no te está dando los únicos. Hay más dones. Pablo te está mencionando dones, te menciona algunos y después te dice: estos son para la edificación de la iglesia. Pero quiero que estés consciente de que en el Nuevo Testamento hay 3 listas, se mencionan los dones, no son comprensivas. Vemos que es en la medida. Si vas conmigo a 1 Corintios 12:11, 1 Corintios 12:11, creo que va a estar ahí en la pantalla. Es en la medida de Cristo, es en base a su soberanía. Pon atención. Está hablando de los dones y dice: a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas, a otros el interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único espíritu, quien reparte a cada uno según lo que determina. ¿Cómo ves estos dones? Hacer poderes milagrosos, profecía, discernir espíritus, hablar en diversas lenguas. Vamos a hablar de eso ahorita, ¿sale? Quiero que pongas atención en esto. Todo eso lo hace un mismo y único espíritu, quien reparte a cada uno según lo determina.
¿Sale? Entonces tú tienes tu don en base a la soberanía de Dios, en base a la medida de Cristo. Tú no escoges tu don se te es dado. Y entonces fíjate que Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los llamados. Muchas veces pensamos, híjole, pero ¿cómo es que yo puedo servir a la iglesia? No soy bueno ni para voltear tortillas. Eso soy yo. Literalmente no puedo hacerlo. Hago palomitas, siempre se me queman. No soy bueno para muchas cosas. ¿Cómo es que voy a servir a la iglesia? Entonces lo que Pablo está diciendo, no, tú tienes un don. No es en base a tu capacidad, es a pesar de tu capacidad, pero tú tienes un don y ese don es para servir a la iglesia. Ahora déjame hablar de lo obvio que creo que están pensando muchos. ¿Qué onda con estos dones? Poderes milagrosos, profecía, lenguas, sanidad. Históricamente, en el caminar de la iglesia hay dos entendimientos: el cesacionista y el continuista. ¿Sale? El cesacionista llega a esa convicción porque piensa que los dones milagrosos ya han cesado, ya han dejado de ser. Entonces por eso son cesacionistas. Los continuistas llegan a la convicción de que los dones milagrosos continúan y entonces se llaman continuistas. ¿Cuáles son los dones milagrosos? Hablar en lengua, sanidad, profecía. No que los otros dones no sean milagrosos, sino simplemente para diferenciar a los dones que se piensa que ya han dejado de ser o que continúan. ¿Sale? Entonces, dentro de la iglesia, ya sea que seas continuista o ya sea que seas cesacionista, déjame hablar del don de sanidad, del don de lenguas, del don de profecía, y déjame decirte la convicción a la cual he llegado. Ahora te voy a decir la convicción a la cual he llegado para que tú vayas a tu casa, lo estudies y entonces puedas tener una convicción en base a lo que la Biblia dice. Muchas veces cuando platico de estas situaciones, de estas cosas con personas, me empiezan a hablar de sus experiencias o tal vez de experiencias que han visto o que han escuchado de otras personas. Pero entonces empiezo a inquietarme con estas experiencias porque cuando voy y los empiezo a empujar, ok, ¿cuál es el argumento? ¿Cómo es que hilas? ¿Cómo es que haces tu argumento teológico en cuanto a los versículos? Muchas de estas personas, no quiero caricaturizar, no quiero decir todas, pero tristemente muchas de estas personas no tienen un argumento teológico o bíblico, es más su experiencia. Lo que ellos sienten, lo que ellos han visto. Entonces lo que me pone nervioso es que están poniendo su experiencia por encima de la palabra de Dios. O sea, ni siquiera saben si la Biblia dice esto, si la Biblia no dice esto. Es más, no sé si están muy interesados, pero entonces es su experiencia. Y si su experiencia lo dice, eso es. Déjame sugerirte que confiar tu argumento en tu experiencia es bastante peligroso. Es bastante peligroso si entendemos nuestro corazón, si entendemos nuestro pensamiento. A veces no nos equivocamos en nuestro razonamiento. Si no tenemos por lo menos un argumento que podamos hilar bíblicamente, entonces me puedes hablar de tu experiencia, pero ya ahí como que empiezo a decir, ok, bueno, esa es tu experiencia, pero necesitas hilar, necesitas construir un argumento teológico, bíblico sólido. Y si tienes un argumento bíblico sólido y llegas a una perspectiva que es diferente de la mía, te respeto. Te puedo decir, mira, llegamos a diferentes perspectivas dentro de la iglesia, hermanos que se aman, que son cristianos, que tienen al Espíritu, llegan a esas dos perspectivas y mientras haya humildad, está bien, ¿no? Somos la iglesia, hay diversidad y hay unidad. Pero te animo a que tengas un argumento bíblico, ¿sale? Que tengas versículos estudiados en su contexto histórico, gramático, teológico. Que puedas, si te pregunto, y no porque quiero ser bully ni te quiero ahorillar y te quiero decir, bueno, pero ¿por qué? ¿Cómo defines esto? Pero simplemente si te pregunto, ok, bueno, pero ¿cómo entiendes esto? Yo lo entiendo diferente. Y te refugias otra vez a tu experiencia, entonces ya ahí digo que bueno,
vamos a ponerle más balance a esto, vamos a construir un argumento teológico, ¿sale? Entonces, te voy a decir cuál es mi convicción en cuanto al continuismo, en cuanto al cesacionismo. Lo que divide a estas dos posiciones es si los dones milagrosos son vigentes normativamente o son presentes normativamente o como norma, o es normal que aparezcan. Ese es lo que separa a los dos grupos a grandes rasgos. Entonces, si tú dices el don de lenguas, el don de profecía y el don de milagros son normativos para la iglesia, aparecen a cada rato y aparecen continuamente, eres un continuista. Si dices, bueno, los dones como tales han cesado, han ido cesando, entonces estás dentro del lado de los cesacionistas. Yo estoy dentro del lado de los cesacionistas. Mi convicción, mi entendimiento es que si pones atención en el Nuevo Testamento, ha habido un cambio progresivo, pero ha habido un cambio en cuanto a que esos dones han dejado de ser lo que eran antes. Y entonces te voy a poner, por ejemplo, los dones de lenguas. Fíjate, 1 Corintios 14, 21, 22, creo que está ahí en la pantalla para que lo puedan leer conmigo. 1 Corintios 14, 21, 22. Pablo está hablando de cómo el don de lenguas estaba abusando, de que cada uno hablaba lo que quería, que ya nadie lo entendía. Y entonces Pablo dice, aguanten, o sea, la gente va a llegar a la iglesia, se va a espantar. Y entonces Pablo está hablando del don de lenguas. Y entonces en este contexto, Pablo, fíjate lo que dice: hermanos, no sean niños en su modo de pensar, sean niños en cuanto a la malicia, pero adultos en su modo de pensar. En la ley está escrito: por medio de gente de lengua extraña y por boca de extranjeros hablaré a este pueblo, pero ni aun así me escucharán, dice el Señor. Fíjate, les está diciendo que hay gente que habla en lenguas ahí que nadie entiende. Y entonces está diciendo, miren, la ley ya nos había dicho esto: por medio de gente de lengua extraña y por boca de extranjeros hablaré a este pueblo. Está hablando de Isaías 28. Pon atención en esto: pero ni aun así me escucharán, dice el Señor. De modo que el hablar en lenguas es una señal no para los creyentes, sino para los incrédulos. ¿Está leyendo ahí conmigo? De modo que el hablar en lenguas es una señal no para los creyentes, sino para los incrédulos. Entonces Pablo está diciendo, el don de lenguas tiene traducción, son idiomas reales. Voy a hablar ahorita de 1 Corintios 13, será que hay lenguas angelicales, pero este es como lo entiendo. Hay idiomas reales, alemán, español, italiano. Si ves en Hechos, el don de lenguas se le dio a la iglesia como autentificación, como prueba, como sello de que el evangelio que estaban predicando era real y venía de Dios. Y entonces se acuerdan Hechos 2, el nacimiento de la iglesia. Había gente que era de Jico, y entonces de diferentes partes, y entonces había un alemán, había un italiano, había un español, y entonces se entendían y la gente se maravillaba. En la historia, en la teología del Nuevo Testamento, cuando se menciona el don de lenguas, siempre hay traducción, siempre hay un traductor. Es una lengua que se entiende y hay una traducción. Pablo, precisamente en este capítulo 14 de 1 Corintios, dice, mira, si nadie traduce, la verdad que no le beneficia absolutamente a nadie. Si nadie está entendiendo lo que dices, no le está beneficiando a nadie. Entonces fíjate lo que te quiero decir. El primer punto es que el don de lenguas era para Israel, para autentificar el mensaje que les estaba predicando. Y fíjate el versículo que te estoy poniendo: de modo que el hablar en lenguas es una señal no para los creyentes, sino para los incrédulos. O sea, para los que no creían. Y entonces vean el poder de Dios. Y ay, hijo, sí es cierto, o sea, yo soy mexicano y este alemán viene y me empieza a hablar español. No es que se fue a estudiar español y después me vino. Es un don milagroso, es un don instantáneo. Hechos 2 es el ejemplo. No solo eso, sino si vas a la historia de la iglesia, los discípulos de los discípulos, los padres de la iglesia, haz de cuenta que Jesús asciende, deja sus 12 discípulos y esos 12 discípulos hacen discípulos, ¿sale? A esos discípulos de los discípulos, los que empiezan a empujar el evangelio, se les llama los padres de la iglesia. Teología riquísima, epístolas riquísimas, muy bonitas que se escribieron
cómo se está empujando, cómo está creciendo el cristianismo en ese tiempo. Mira, Justín Martín, Orígenes, Crisóstomo, ¿cómo te gusta ese nombre, Crisóstomo? Y Agustín, de los padres principales, de los padres de la iglesia, de los discípulos, de los que estaban ahí empujando el cristianismo, de los principales, todos en sus epístolas reconocen que ha habido un cambio que no lo pueden explicar, todos. Ojalá tuviera el tiempo para enseñarte tal vez los versículos o cómo se escribían, pero todos reconocen, mira, ha habido un cambio, ya no lo vemos como antes, y lo que vemos son gente que pretende hacerlo, pero la verdad que no saben si lo tienen. Y todos están escribiendo aguas, porque ha habido un cambio y la gente que viene no lo está entendiendo muy bien. Todos ellos reconocen que ha habido un cambio progresivo, pero ha habido un cambio, ya se ha dejado de ver ese don. ¿Qué onda con lenguas angelicales? Muchas personas dicen, bueno, ¿qué onda con lenguas angelicales? 1 Corintios 3, si te acuerdas, si hablara lenguas angelicales y no tengo amor. Ahora, lenguas angelicales es una hipérbole. ¿Sabe lo que es una hipérbole? Una exageración para llevar el punto. Haz de cuenta que te digo, mira, si fuera Messi y no metiera este gol, ya de plano. Estoy exagerando mi punto. Si fuera Messi. Y entonces Pablo, no hay mención en el Nuevo Testamento de una lengua angelical o de otro lugar, más que en este versículo. Y si pones atención al argumento que está haciendo Pablo en 1 Corintios, es que si no hay amor, y por más bueno que sea, por más elocuente que sea, incluso si mi hablar fuera como timbar como de campanas, si mi hablar fuera hermosísimo, si fuera elocuente, si te hiciera llorar cada domingo, pero no tengo amor, de nada sirve. Eso es lo que Pablo está diciendo. Está haciendo hipérboles y está diciendo, pero no tengo amor. Hay un cambio progresivo. El mensaje ha dejado el mensaje, el evangelio se ha establecido. El don ha dejado de ser necesario. ¿Qué con el don de sanidad? Entonces, ¿qué con el don de sanidad? Hechos 20, cuando Pablo está predicando y entonces se muere Eutico y lo resucita. Ahora ese es Pablo en Hechos 20. Pero si vas a Filipenses 2, es incapaz de sanar a Epafrodito. Si vas a 2 de Timoteo 4, es incapaz de sanar a Trófimo. De hecho, lo tiene que dejar ahí moribundo. Si vas a 1 de Timoteo 5, es incapaz de sanar a Timoteo. Y entonces te estás dando cuenta de algo, ok, bueno, si entonces en Hechos los apóstoles de plano se veían a alguien enfermo, se veían a alguien así muriéndose, tenían la autoridad instantánea en ese momento de decir, en el nombre del Señor, levántate, y se levantaban. Fíjate, pon atención en esto, era instantáneo, era permanente. Cuando Jesús resucita a Lázaro, lo resucita y se muere de otra cosa, pero no es que resucita y se vuelve a morir en 20 segundos, o medio resucita, pero como que se terminó muriendo. Era una cosa visible, era una cosa obvia, era una cosa permanente. Cuando los discípulos sanaban a los mancos, a los paralíticos, era permanente, se podían levantar, podían caminar. Entonces Pablo ejerce su don fuerte en Hechos, con gente que estaba ahí junto con él, pero después, apenado, tiene que dejar Epafrodito, Trófimo, deja enfermo a Timoteo. Mejor le dice, mira, tómate esto para el estómago porque tienes úlceras. Quiero que te des cuenta que no son la norma. El propósito era autentificar el ministerio apostólico, ¿sale? Era autentificar lo que estaban predicando, que la gente viera y dijera, hijos, estos cuates sí están siendo lo que ellos dicen ser, si están proclamando el evangelio y el poder de Dios está con ellos. El don de profecía, ¿qué es el don de profecía? El don de profecía es revelación de Dios a su pueblo. Entonces, si pones atención en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, el profeta revelaba un mensaje explícito, inequívoco de Dios a su pueblo. Esa era la característica del mensaje de profecía. De hecho, si pones atención, cuando un profeta venía a dar un mensaje a su iglesia, primero daba una señal. Ok, vengo aquí y en nombre del Señor les digo que no va a llover en 40 días.
y entonces el Señor va a hacer un milagro con ustedes. Y era específico. No los llevaba al país de las maravillas y que todo va a estar bien, y como cuando preguntas, no sé, como profecías, pero que está como todo ambiguo y al final de cuentas termina saliendo, oye, pero sí me dijiste que sí o que no va a pasar. Y va a pasar esto y en este día va a pasar esto. Y fíjate, y si no pasaba, se apedreaba al profeta. Esa era la señal de su autentificación. Entonces Dios, fíjate, incluso cuando Jeremías, cuando Isaías llegaban a dar un mensaje, daban una señal primero, y si se cumplía esa señal era porque el mensaje de Dios iba a llegar a ser. Entonces, si se cumplía esa señal, dale, es cierto, hay que poner atención porque lo que nos dijo se va a cumplir. Y si no llega a suceder lo que sucedió, lo que él dijo que iba a pasar, este cuate es un charlatán, lo apedreamos. Muy diferente a lo que vemos hoy. Pon atención, incluso cuando empezamos a hablar de la razón del don en la iglesia, es para edificar, es para fortalecer a la iglesia. Y este es, creo que lo que muchas iglesias hoy en día contemporáneas, carismáticas o neocarismáticas, creo que es lo que fallan en defender. El don es para la edificación de la iglesia, no es para ti, no es para asombrarlos con algo nuevo y novedoso y espectacular, es para la edificación de la iglesia. Si hay algo que la gente no te entiende, no los estás edificando. Si hay algo que les prometes que va a suceder y no sucede, no los estás edificando, los estás distrayendo. Ahora, ha habido un cambio, un movimiento progresivo en cuanto han dejado de ser. Incluso en el movimiento cesacionista o en el entendimiento cesacionista hay como un espectro. Hay gente que dice, sí, ya dejaron de ser y no hay absolutamente forma alguna en el universo que puedan pasar. Y hay otras personas que dicen, mira, ha habido un movimiento indisputable en el que han dejado de ser necesitados, pero hay momentos especiales en donde Dios puede ser libre de hacerlo. Por ejemplo, cuando un misionero va a un lugar súper remoto, donde tiene que predicar el evangelio de cero y Dios tiene que autentificar ese mensaje. Hay personas que dicen, mira, en estos casos, porque se asemeja mucho al contexto bíblico de la expansión de la iglesia, en estos casos es posible. Ahora, mi entendimiento es ese. Ha habido un movimiento definitivo, un progreso definitivo donde han dejado de ser necesitados, porque la iglesia se ha establecido incluso el don de profecía. Si tenemos el canon, todo lo que necesitamos en la Biblia, en la revelación inspirada e inerrante de Dios, entonces el don de profecía ya no es tan necesitado. Pero entonces hay gente que se cierra y dice no hay forma absoluta, y hay gente que dice si hay forma, con cuidado, vamos a ver la Biblia y vamos a ver el contexto, ¿sale? Entonces, si te estás fijando, te estoy diciendo mi convicción. Y entonces, si te fijas en la declaración de fe de la iglesia, no tenemos definido eso. No es porque no tengamos convicción, sino queremos ser generosos en lo secundario, queremos ser fieles a lo primario. Y entonces cuando digo que quiero ser generoso en lo secundario, quiero decir, mira, este es el entendimiento que yo reconozco que es más bíblico, que es más sensato, que es más apegado a las escrituras. Si tú tienes otro entendimiento, bienvenido, pero se tiene que apegar a las escrituras. Hay orden, no hay abuso y tienes que defender tu argumento. O sea, tienes que decirme esto, mira, esto es lo que creo, pastor, mira, he llegado a esto por esto y por esto y por esto. Y si tienes un argumento sólido bíblico, te respeto. Te doy la bienvenida a una iglesia que tiene esta convicción, que incluso el vivir de los servicios tiene esta convicción. Si te has puesto a pensar cómo manejamos los servicios, tenemos esta convicción. Quiero que el liderazgo tenga esta convicción porque quiero que enseñe esta convicción, porque quiero que aprendan de la convicción que me parece más sensata, más bíblica. Entonces, bienvenido, sabiendo que tenemos esta convicción, pero somos generosos, no te voy a rechazar, no te voy a sacar, pero siempre y cuando tengas un argumento bíblico sólido. ¿Sí me entiendes?
Ahora, si luego vienes a tus experiencias, me va a inquietar mucho. O no que me enojo, no te voy a regañar, pero voy a decir, bueno, ok, bueno, está bien, pero o no está bien, porque estás poniendo tus experiencias por encima de lo que, o sea, ni siquiera sabes, ni siquiera te has sentado pasar el tiempo si es que la Biblia está en congruencia con tu experiencia. Te puedo ser honesto, he tenido muchas experiencias que son antibíblicas, que digo, no, esto no debe de ser, esto no debo de pensar esto, lo experimento, sí, lo siento mucho, pero sé que la Biblia no es lo que debe, sé lo que la Biblia me dice que no lo debo de hacer. Entonces, es mi experiencia y la Biblia, y si estás poniendo tu experiencia por encima de la Biblia, entonces ya ahí digo, bueno, mira, esto no es lo que significa ser continuista. Siendo justos, hay continuistas que son muy devotos, muy piadosos y tienen un argumento sólido, ¿sale? Entonces eso es lo que pido, sabiendas que la iglesia tiene una convicción, este tipo de cesacionismo. No somos tajantes en cuanto a ese cesacionismo, pero queremos ser cuidadosos y es como lo entendemos, ¿sale? Entonces, cerramos ese paréntesis. Si tienes una pregunta, por favor, estamos para eso, ¿sale? Antes de decidir irte, por favor, danos el chance de platicar contigo. Pregúntanos, oye, ¿qué pasa con esto? ¿Cómo entiendes esto? Y entonces podemos tener una conversación, ¿sale? ¿Te acuerdas lo que Pablo está diciendo? Ya regreso a la prédica y ya no me voy a tardar mucho, no te preocupes. Pero ¿te acuerdas lo que Pablo empieza a decir? Por eso yo, prisionero, y empieza a hablar de unidad. Y entonces es lo que queremos hacer, enfocarnos en la unidad. Hay diversidad en la unidad, hay unidad en diversidad. Por eso no ponemos eso en la declaración de fe, porque confesamos que hay cristianos devotos sinceros que tienen un entendimiento diferente al de nosotros, y eso no es algo primario, es secundario. Entonces, en este contexto Pablo está hablando, hay diferentes dones, diferentes personas, pero somos un solo cuerpo. Y entonces te empieza a hablar de cómo es que la iglesia recibe los dones. Y entonces vimos que Cristo reparte los dones. Ve conmigo a la iglesia, versículo 11. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Versículo 12. A fin de capacitar al pueblo de Dios. Te lo voy a leer otra vez. A fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo, para edificar el cuerpo de Cristo. A fin de capacitar el pueblo de Dios para edificar el cuerpo de Cristo. En otras palabras, los líderes no hacen todo. En otras palabras, todos utilizamos nuestros dones para el crecimiento de la iglesia, para el fortalecimiento de la iglesia. Ahora, no te quiero avergonzar ni quiero llevar esta prédica por culpa, pero creo que todos debemos de hacernos esta pregunta: ¿qué tipo de cristiano soy? ¿Estoy utilizando mi don? ¿Estoy fortaleciendo la iglesia? ¿O estoy dejando que otras personas hagan absolutamente todo? Tal vez soy de estas personas que vengo tal vez cada domingo y entonces ahí se acaba mi involucración en la iglesia. Ese es lo único que hago como cristiano, ir a la iglesia. Ok, pero tienes un don. Si eres cristiano tienes un don, y ese don es para servir a la iglesia. Entonces Pablo está hablando de que es a fin de capacitar el pueblo de Dios para edificar el cuerpo de Cristo. Y entonces vemos el propósito en el versículo 13 y en el versículo 14. De este modo todos llegaremos a la unidad. No dice algunos, no dice la mayoría, no dice la minoría, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. En otras palabras, si no ejerces tu don, si no estás involucrado en la iglesia, si no estás fortaleciendo a la iglesia, todos sufren. Dice que todos, hasta que todos lleguemos a la madurez. Y entonces es un accionar de todos como iglesia. Si no ejerces tu don, si no estás obrando en la iglesia, si no estás fortaleciendo la iglesia sufre. La iglesia sufre porque puede ser bendecida por tu don, pero no lo está haciendo. Y tú sufres porque no estás madurando, no estás creciendo, no estás utilizando tu don. Muéstrame un cristiano que no va a la iglesia
Muéstrame un cristiano que no está comprometido con la iglesia. Muéstrame un cristiano que no está fortaleciendo la iglesia. Y te voy a mostrar un cristiano apático, un cristiano estancado, un cristiano inmaduro. Y esa es la realidad. Entonces tenemos que hacernos esa pregunta cada uno de nosotros. ¿Estamos fortaleciendo la iglesia? ¿Estamos obrando para el bien de la iglesia? ¿Para qué vienes a la iglesia? Para capacitar al pueblo de Dios. Tú, para capacitar al pueblo de Dios, si tienes un don, para edificar el cuerpo de Cristo. Y entonces el resultado en el versículo 14: así ya no seremos niños zarandeados por las olas, ya no seremos niños, ya no seremos inmaduros, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza. ¿Has visto estas personas? Hay algo nuevo, lo siguen. Hay una profecía nueva, la siguen. Acostumbrados a lo novedoso, a lo espectacular, pero no cimentados en la revelación bíblica, en el conocimiento de Dios, impulsados por el evangelio. Estas personas que ponen su experiencia por encima de la revelación bíblica, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza, por la astucia y las artimañas de quienes emplean artimañas engañosas. Entonces ese es el resultado, y para que lleguemos a eso, todos debemos de fortalecernos unos a otros. Entonces, si tienes el don de enseñanza, enseñar. Si tienes el don de animar. Si tienes el don de servicio, para fortalecer a la iglesia. Te pongo una pregunta tácita, no me la tienes que responder. ¿Quién tiene más responsabilidad de venir a la iglesia cada domingo? ¿El pastor o el que predica ese domingo, o tú? ¿Quién tiene más responsabilidad? Y ¿sabes qué? No soy adivino, pero muchos de nosotros podemos hacer un argumento lógico y decir: el pastor pues va a predicar, pues o sea, es el pastor, ¿no? O sea, pues es lo que hace. ¿Y a quién le predica? ¿Y a quién fortalece? ¿Y quién necesita aprender? ¿Y quién necesita animar? ¿Y quién necesita servir? No es mi responsabilidad solamente, no es lo único que yo debo de hacer cada domingo, sino todos tenemos responsabilidad. ¿Quién tiene más responsabilidad en venir los domingos? Todos. ¿Para qué? Para ser edificados, para fortalecernos. Tenemos algo que entregar a la iglesia. O estamos edificándola o fortaleciéndola, o la estamos debilitando, porque no puede ser bendecida de lo que nosotros podemos tener. Si ejerces tu don, todos sufren. Ahora, déjame terminar con esto. Fíjate en Efesios 4, versículo 8 y versículo 9. Y me encanta porque Pablo siempre aterriza en el evangelio. No te está diciendo: eres una porquería, no haces nada, ni siquiera tienes un don. Fíjate lo que te está diciendo, y te está impulsando con el evangelio. Fíjate el versículo 8, por eso dice: cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. Y ya con esto termino. Si puedes estar aquí conmigo, ya con esto termino y ya cerramos con la cena del Señor, ¿sale? Entonces dice, por esto dice: cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir eso? Que ascendió, sino que también descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra. Y aquí está citando Salmo 58, cuando dice que Dios bajó a la tierra y entonces conquistó el mal y repartió dones a su creación. Un argumento interesante para la deidad de Cristo. En el Salmo 68 está hablando de Dios, Jehová, Yahweh, y aquí dice, está hablando de Cristo. Cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. Está equiparando Cristo con Dios. Y ahora entonces dice, ¿qué quiere decir esto? Que ascendió, ¿a dónde? Está hablando a Filipenses 2, ¿te acuerdas? No se aferró a su divinidad. ¿Qué quiere decir esto? Que ascendió, sino que también descendió a las partes bajas, descendió con nosotros. ¿Para qué? Para redimirnos, para rescatarnos, para adoptarnos, para darnos dones, para capacitarnos, para involucrarnos en su misión, para revelar su santidad, su gracia, su sabiduría, en rescatar personas inútiles, rebeldes, y capacitarlas para su obra. Y entonces fíjate lo que dice: el que descendió es el mismo que, versículo 10,
El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Versículo 11, Él mismo constituyó a unos profetas, apóstoles, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y la idea entonces es de una guerra, cuando César, por ejemplo, iba y conquistaba una porción nueva, iba y no solo aniquilaba al otro ejército, al ejército contrario, sino que rescataba a los cautivos que fueron hechos cautivos durante la guerra. Entonces pon tú que si César va a conquistar España, la somete y rescata a los soldados romanos que fueron hechos esclavos en España, y entonces entra a las ciudades de Roma, entra en una posesión en su caballo y entra detrás con las personas que liberó. Y entonces esa es la idea que nos está plantando Pablo. Y entonces dice que ascendió y entonces repartió dones, y esta expresión es eso: repartió dones, liberó, dotó, capacitó a esas personas que antes estaban esclavas durante la guerra. Ahora Cristo es victorioso, ahora Cristo conquistó, ahora tiene esas personas capacitadas detrás de Él, tiene esas personas liberadas, y a esas personas es la que los dotó con dones. Somos nosotros, es la iglesia. Y entonces quiero que descanses en esto, que tu don fue comprado con la sangre de Cristo, que entonces Cristo derramó su sangre no porque tenías un don, sino a pesar de tu falta de don. Y entonces, para ser amado por Cristo no es si tienes un don o no. Dios te amó en tu condición, su sangre te compró, te limpió, te restauró. Y entonces quiero que descanses, que incluso tu aprobación delante de Dios no es en base a lo que no estás haciendo ahorita, sino Cristo ya te compró. No solo eso, sino te repartió un don para servir a la iglesia. Entonces, no quiero que pienses en servir a la iglesia por culpa o por remordimiento solamente. Quiero que haya una convicción de que, ok, sí, tengo un don, lo necesito utilizar, pero quiero que descanses en la bondad de Dios, que Él te rescató, que su sangre te compró un don, y entonces es su gozo y es tu bendición el poder utilizarlo para su gloria dentro de la iglesia. Ahora, si entonces recuerda lo que dije al principio, el propósito de la iglesia. ¿Cuál es la iglesia? ¿Por qué vienes a la iglesia? ¿Para fortalecerte? ¿Para fortalecer a los demás? ¿Para ser instrumento de Dios? ¿Para proclamar el evangelio, su creación, su sabiduría en Jalapa? ¿Te imaginas si Jalapa sufriera cuando Nova dejara de ser? ¿Te imaginas que lleguemos a ese punto, que Jalapa sienta y sea bendecida por la presencia de Nova, por cómo estamos sirviéndolos, predicándoles, amándolos? ¿Será que si el día de mañana dejamos de ser Nova, Jalapa se enterará que Nova estuvo aquí? Y déjame decirte que si no es así, todos tenemos responsabilidad en eso. Todos. Y entonces si Nova va a crecer, si Nova va a ser cimentada, si Nova va a madurar, todos, absolutamente todos tenemos que ver. Si Nova no lo está haciendo, si Nova no lo va a hacer, todos somos responsables. Entonces déjame cerrar con la cena del Señor recordándote que Él fue quien compró el don para personas imperfectas, para personas que no lo merecían. Y cualquier pregunta que tengas, por favor, ahorita fue así un panorama bastante general. Cualquier pregunta que tengas, para eso estamos. Acércate, pregunta y vamos a platicar contigo, ¿sale? Señor, te doy muchísimas gracias, mi Dios, por tu iglesia. Padre, porque nos has hecho un pueblo a pesar de lo que éramos. No solo eso, sino nos has dado algo, mi Dios, un don para servir a tu iglesia. Padre, te ruego que tú nos impulses por amor, por gratitud, Padre, sabiendo que es un privilegio, es un honor, es una bendición pertenecer a este cuerpo, Padre, que somos, que estamos siendo madurados, fortalecidos. Padre, gracias por tu Espíritu. Te ruego que tú seas con nosotros, Padre, que hagas descansar este mensaje en nuestro corazón, que podamos ver a la iglesia
como una familia y el instrumento por el cual Jalapa va a ser diferente, mi Dios. Y esta oración es para que Jalapa pueda conocerte, pueda glorificarte y pueda confesar tu nombre. Mi Dios, te ruego que tú trabajes por medio de nosotros y no a pesar de nosotros. Mi Dios, te ruego esto en Cristo Jesús. Amén. Sí, gracias. Es que estoy malísimo con los anuncios. Ok, el último.